Dios les bendiga, amados hermanos. En este momento vamos a estar compartiendo una asignatura, la cual tendrá por título Misionología Básica. Mi nombre es Milagros Touset, desde San Juan, Puerto Rico. Pertenezco a la Iglesia Santuario de Adoración El Gozo Eterno, localizado en la central del municipio de Canóvanas, en Puerto Rico, donde el Señor me ha capacitado y he tenido la oportunidad de servir como copastora en dicha congregación. Para mí es un placer y un privilegio que el Señor me ha dado de poder estar compartiendo esta asignatura con cada uno de ustedes y tengo la convicción que será de gran edificación y aprendizaje para todos nosotros. Así que vamos a dar comienzo sin más preámbulo y le voy a pedir que usted me acompañe a hacer este clamor, creyendo y declarando que el Espíritu Santo toma control en este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Dios mío. Gracias por esta cita divina, Señor, y por esta puerta que tú has abierto, Señor, a una experiencia de aprendizaje. Gracias, Señor, por cada cosa que va a ser aquí hablada. Sabemos que tú tienes, Señor, y tomarás el control de todo. Yo te pido de manera especial que bendigas a cada hermano, cada oyente, Señor, que está conectado, Dios mío, en esta asignatura. Te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas, Señor, y supliendo su necesidad, tanto la necesidad física, almática y espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, expande hoy nuestro entendimiento para poder comprender a cabalidad, Dios mío, cada punto, Señor, cada concepto que se va a estar hablando en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar con la asignatura. Voy a estar compartiendo la pantalla para la presentación. Como les había indicado, el tema es misionología básica. ¿Y qué es misionología? Pues es lo que tiene que ver con el estudio de las misiones o el campo misionero. Hay unos conceptos bien importantes que vamos a estar tocando, unos conceptos básicos, por eso el nombre de la asignatura, misionología básica. ¿Cuáles son esos conceptos que vamos a estar tocando en este tiempo? Sería lo que es el término misión, misión tarea, misión objetivo, misiones culturales, misiones transculturales, funciones de un misionero y las fases de las misiones. Vamos a dar comienzo con la definición de lo que es misión o misiones. Esta palabra proviene del latín, que es el término misión, el cual proviene del verbo miter, que significa acción, tarea, orden, mandato, compromiso, encargo. Eso significa la palabra misión. Una acción, una tarea. En el griego corresponde al término apóstolos, que es un sustantivo que significa enviado, de parte de. Enviado, ese de parte de es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un enviado de parte de alguien más. Alguien más con mayor autoridad es quien lo envía. El verbo griego de este sustantivo es apostelo, que significa armar, enviar, capacitar, equipar. En nuestro castellano se traduce a apóstol, que significa uno enviado por orden de otro a realizar una tarea específica. Una tarea específica es lo que nosotros vamos a estar dándole énfasis en esta asignatura, porque la misión no es simplemente una encomienda, sino que es una encomienda que va acompañada de instrucciones específicas de parte de aquel que está enviando. Esa palabra específica es muy clave, porque hay instrucciones específicas para una misión. En el término hebreo, apóstol sería shalía, ese es el término hebreo.
el cual significa un representante seleccionado y enviado con una autoridad delegada para ejercer la encomienda. Esa autoridad delegada es sumamente importante que nosotros enfaticemos en ella, porque como le había indicado anteriormente, él es un enviado de parte de alguien con mayor autoridad, lo envía, es quien le da la autoridad. El misionero no actúa por su propia cuenta, no hace ninguna tarea por su propia cuenta, no va por sus propios intereses, sino que va enviado por alguien en nombre de alguien con los intereses de ese alguien. En este caso, ¿quién sería quien envía? El Señor. El Señor es quien le da la autoridad al misionero o al enviado para poder ejercer esa tarea o esa acción específica. Por lo tanto, eso es lo que significa una autoridad delegada. Es una autoridad puesta por alguien más. Y esa persona es investida con ese poder para poder actuar a nombre de esa autoridad mayor. Si revisamos estos pasajes, primeramente Lucas 9, versículo 1, dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. De eso precisamente es que se trata el concepto de autoridad delegada. Es que alguien da la autoridad a otro para poder ejercer en su nombre. Esa autoridad no salía de los apóstoles. No había mérito alguno en ellos para ellos poder ejercer alguna autoridad a manera de que los demonios le pudieran obedecer. Simplemente se sujetaban. ¿Por qué? Porque la autoridad que ellos ejercían era la autoridad del que los envió, la autoridad del Señor. En Marcos 3, versículos del 14 al 15 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mateo 10:1 nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad. ¿Para qué? Para ejercer una tarea específica instruida por el Señor. Lucas 10, del 1 al 5 nos dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. El misionero es un enviado. Es un enviado para ejercer la autoridad del que lo envía. ¿Quién lo envía? El Señor lo envía. Por lo tanto, la autoridad que está ejerciendo no es cualquier autoridad, sino es autoridad de Dios. Es autorización divina. Va con la autorización divina. ¿Por qué? Porque lo envía Dios, lo envía el Señor. Es un comisionado de Dios, es un embajador de Dios que ha sido seleccionado, capacitado y enviado por Dios para la encomienda específica, no por la comunidad o por sí mismo. ¿Qué significa esto? Simplemente que es el Señor quien hace el llamado. El campo misionero consiste precisamente en tareas específicas,
para poder concretar, alcanzar un objetivo específico. Dios siempre envía con instrucciones específicas. Esas instrucciones específicas son parte de lo que es esa autoridad delegada, ese paquete de autoridad delegada va con instrucciones específicas y con unas capacitaciones específicas a fin de poder lograr ese blanco, ese objetivo. Vamos a revisar lo que dice Hechos 13:2, capítulo 13, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por qué estamos hablando de este versículo en particular? Porque autorización divina implica que ninguna persona va al campo misionero por su propia cuenta. Nadie puede autodenominarse misionero. No es una comunidad quien denomina a los misioneros, sino que es alguien llamado, es alguien seleccionado por el Espíritu Santo, alguien que ha sido capacitado, que ha sido adiestrado en su vida diaria, ha sido adiestrado en su carácter para alcanzar un plan que ya Dios designó para esa persona. Esa persona ya ha sido de antemano preparada, capacitada, dotada para ese escenario específico. Por lo tanto, de eso es que se trata la autorización divina. Este pasaje nos está diciendo claramente que el Espíritu Santo tiene voz, habla. Él es quien llama, Él es quien aparta a sus seleccionados y los nombra, los llama para una obra específica. Él es el que los llama. Quiero leerlo nuevamente. Dice: dijo el Espíritu Santo, no la comunidad, no los creyentes, sino que el Espíritu Santo es quien dio la orden: apartadme, separadme a Bernabé y a Saulo, nombres específicos, para la obra en que los he llamado. Dice Juan capítulo 15, versículo 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es el Señor quien elige, y es el Señor quien da la encomienda, y es el Señor quien da las instrucciones específicas. Si volvemos al pasaje de Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 5, podemos leer algo muy interesante, y es que se evidencia las instrucciones específicas que el Señor da cuando leemos, por ejemplo, en el versículo 4: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. Esa es la clara evidencia que cuando el Señor envía al campo misionero para alcanzar un objetivo, los envía no con opciones ni con alternativas, sino que nos envía con instrucciones específicas. Porque aquí vemos el carácter de Dios como un Dios que da instrucciones, no opciones ni alternativas al hombre, sino que le da instrucciones específicas, porque Él es el que conoce el escenario completo y la obra que Él va a hacer en ese determinado lugar. Cuando estamos hablando del término arameo, el término es Shelijah, que volvemos a la definición, es un enviado para una misión. También muy interesante que el término Shelijah también se refiere a un documento escrito, como una carta o un reporte. La palabra más simple para esto, en resumen, sería enviado. No vamos a ver la palabra misionero como tal en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por la razón de que en el Nuevo Testamento aparece el término griego, que es apóstol o apóstoles, apóstolos. La palabra misionero, que es la que nosotros utilizamos, se sale del latín. Pero tanto el término apóstolos, el término griego apóstolos, como el
término derivado del latín misionero, se refiere a enviado para una misión específica. Vamos entonces a resumir la definición de misión. Es una encomienda o acción específica delegada por alguien con la intención de que el enviado pueda alcanzar un blanco específico. Aquí nosotros vamos a estar tocando dos conceptos que sería misión tarea y misión objetivo. ¿Qué sería la misión tarea? Es el proceso por el cual tenemos que pasar para conseguir el blanco u objetivo final. Todas las instrucciones que el Señor da, si nosotros tomamos nuevamente de ejemplo el pasaje de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 5, el Señor le está dando a los discípulos una serie de instrucciones, como por ejemplo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente decid, paz sea a esta casa. Son una serie de instrucciones, pero no es el objetivo en sí, sino que Dios le está dando esas instrucciones para poder alcanzar un blanco específico. Si nosotros lo vamos a aplicar a nuestra actualidad, el proceso de juntar un presupuesto, todas las actividades que conlleva juntar ese presupuesto, el esfuerzo tanto físico como espiritual, los ayunos, los retiros, el tener que buscar hospedaje, el tener que buscar la transportación aérea, la transportación terrestre, hacer un itinerario, todas esas cosas son el proceso por el cual tenemos que pasar. Toda esa organización, esa coordinación, esa planificación es el proceso, pero no es el fin. El fin no es tomar un avión para ir a tal país. Eso es el proceso y tiene que haber una preparación para eso, pero el fin es lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a alcanzar en ese país. Todo ese proceso es lo que se llama la misión tarea. Esa misión es la que entrena al escogido. Cuando Dios llama a una persona para el campo misionero, no la llama literalmente de un día para otro, sino que la persona es preparada, es capacitada por el Espíritu Santo. Hay capacitaciones que pueden durar inclusive años. Eso es algo que está en la potestad del Espíritu Santo determinar. ¿Por qué? Porque el misionero, más importante que lo que va a hacer es el carácter. Tiene que haber una formación del carácter. Tiene que haber un entrenamiento. Tiene que haber una obediencia. Tiene que haber un conocimiento en la intimidad con el Señor. Porque en el campo misionero, lo más importante para nosotros poder lograr una encomienda y que ésta se logre completamente depende de una sola cosa y es de la obediencia, es de conocer y seguir la voz del Espíritu Santo. Pero para poder conocer y seguir la voz del Espíritu Santo y obedecerla, requiere de una capacitación, requiere de un trato del Espíritu Santo para con esa persona que Dios ha enviado. Tiene que ver con conocimiento de la palabra, tiene que ver con muchas cosas que el Señor va a ir trabajando con esa persona. Por lo tanto, eso es parte de la misión tarea, es parte del proceso por el cual el misionero, el enviado, tiene que pasar para poder lograr un objetivo. Así que ese entrenamiento es parte, ese entrenamiento que se le da al grupo seleccionado, donde se le tiene que explicar, por ejemplo, la visión de ese viaje, lo que se va a hacer en esa jornada, de qué cosas se van a ministrar, a dónde vamos a acudir, a quiénes vamos a predicar. Todo ese proceso de planificación es parte de la tarea, aún inclusive el proceso de evangelizar y de ganar almas, de repartir tratados, es parte de la tarea,
porque hay un blanco más allá de eso. Así que el proceso de ganar almas, de evangelizar, de predicar, de enseñar, el proceso de hacer discípulos, el proceso de plantar iglesias, todo eso es parte de la misión tarea. El proceso de suplir necesidad, no solamente las necesidades espirituales, sino las necesidades físicas, como por ejemplo misioneros que van a un determinado lugar a repartir comida, ropa, servicios médicos, es parte de la misión tarea. La misión tarea es la que ministra, es la que liberta, es la que sana las vidas, es la que sigue esa instrucción específica dada por el Espíritu Santo, instruida por el Espíritu Santo. Es la que aconseja, es la que suple las necesidades, como le indiqué. Vamos a ver lo que dice Marcos 16, versículos del 17 al 20. En este caso voy a leer hasta el 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre. Cada cosa que está señalando aquí, por ejemplo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Todas esas cosas que están ahí mencionadas son parte de esa misión tarea. Todo ese proceso se lleva a cabo con un solo fin, con un objetivo, y es del que vamos a hablar ahora. Todas esas cosas, tanto las que se mencionaron como los cientos que hay que no se mencionaron, todo ese largo proceso tiene como objetivo dos objetivos. Esos dos objetivos resumen lo que es la razón de las misiones. Esos objetivos es lo que completa, lo que consuma el propósito de Dios. Y es donde se evidencia el fruto de esa misión. Porque he sabido por la palabra que no todas las obras que se hacen son para glorificar a Dios, simple y sencillamente, porque no todas las obras, no todos los llamados han sido llamados por Dios. No todas las obras son para glorificar a Dios. No todas las misiones han sido misiones conforme al propósito de Dios. Por eso es bien importante que entendamos que el misionero, para cumplir este objetivo, solamente lo puede hacer cuando es enviado con autorización divina. Nadie puede autodenominarse, autollamarse, autoenviarse, porque más allá de cumplir este objetivo, podría traer otras consecuencias nefastas para esa persona. Podrían ser misiones con muy buenas motivaciones, mas sin embargo contraproducentes para la vida de esa persona o las personas involucradas. Vamos a revisar Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No son las obras lo que determina la naturaleza del árbol. No es ese proceso que enumeramos en la misión tarea lo que determina si estuvo o no envuelta la voluntad perfecta de Dios, sino el resultado de la misión.
Este resultado es lo que nos da a nosotros entender la naturaleza de esas obras, la naturaleza de esa misión. Cuando la palabra nos habla de fruto, cuando la Biblia nos habla de fruto, nos está hablando de dos aspectos, nos está hablando del carácter, como muy bien señala Gálatas 5, a partir del versículo 22, nos habla de carácter, pero también nos habla de resultados. Y es en los resultados que nosotros podemos distinguir aquellas obras que fueron ejecutadas con autorización divina de las que no. Y aquí precisamente vamos a hablar del fruto. ¿Cuál es el fruto que da una misión que ha sido comandada por el Espíritu Santo? Ese fruto es lo que llamamos misión objetivo. Solamente hay dos. Uno de parte de Dios para con el hombre y otro de parte del hombre para con Dios. El objetivo de parte de Dios para con el hombre es la restauración de éste. Por lo tanto, el resultado de evangelizar, de enseñar, de repartir tratados, de bautizar, de discipular, es con la misión final de que esas vidas sean restauradas, de que esas vidas sean salvas, de que esas vidas a su vez alcancen el propósito de Dios. Hacia eso es que va dirigido todo el proceso. Aún el hecho de que Dios nos pueda enviar a un determinado lugar a orar, ya sea a un campo, a un monte, a cualquier lugar donde Dios nos envíe, el propósito no es el monte, no es el campo, el propósito final es las almas, es restaurar, que sean restauradas, que Dios restaure esas vidas. Puede existir un largo proceso, pero si no se llega a este objetivo, entonces esta misma palabra en Mateo 7, versículos del 15 al 20, nos está indicando que el fruto no fue bueno. No hubo una autorización divina o no hubo una total obediencia. El objetivo de parte del hombre para con Dios, que es el próximo objetivo, sería la glorificación de este. En otras palabras, el objetivo final de la misión es la restauración del hombre y la glorificación de Dios. No importa lo que yo haga como enviada, como una emisaria de parte del Señor. Todo lo que yo haga, todo el proceso por el que tenga que pasar, todas las cosas que tenga que hacer en obediencia a la instrucción que Dios me da, tiene que terminar en este objetivo y es la glorificación de Dios. Toda plantación de iglesia, toda repartición de tratados, todo esfuerzo tiene que desembocar en estos objetivos. Todo lo que se desvía de estos objetivos no está fluyendo bajo la autorización divina. Por lo tanto, no se basa nuestra evaluación, no se basa en todas las cosas y los esfuerzos que nosotros podamos tener, sino que se basa en preguntarnos cuál es el objetivo final. ¿Es para restauración de las vidas? ¿Es para la gloria de Dios? Nada puede irse al margen de estos dos objetivos. Ninguna misión, ninguna apertura de campo puede irse con unos intereses ajenos a estos objetivos, que es la restauración de las almas y la glorificación de Dios. No es para darle un renombre a un ministerio. No es para vanagloria de los hombres. No es simplemente porque quiero explorar un lugar nuevo o porque quiero tener una experiencia nueva, sino que todo lo que Dios ponga en nuestras manos va a tener este objetivo. Este es el interés de Dios. Si revisamos el libro de Juan capítulo 15, versículo 16,
Dice la palabra del Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios mismo nos está diciendo que todo lo que Él nos envía a hacer es con el propósito de llevar fruto. ¿Qué sería lo contrario de esto? Llevar obras infructíferas. Y toda obra infructífera es aquella obra que se va al margen de estos objetivos mencionados aquí. Todo lo que no restaure vidas, todo lo que no glorifique a Dios, está al margen y es clasificado por la Biblia como un fruto malo. No importa cómo haya sido el proceso y qué tan bonito, atractivo se pueda ver ese proceso. No importa inclusive la buena motivación que pueda tener el hombre para poder ejecutar estas cosas, tiene que ser bajo la autorización divina para poder cumplir con estos objetivos. De lo contrario, es una obra muerta y por lo tanto un fruto malo que no va a permanecer. El fruto que es del Espíritu permanece. Por lo tanto, es importante que volvamos a mencionarlo. Los objetivos de toda misión, de toda encomienda, de toda enviación, de todo proceso, es para restaurar al hombre y para glorificar a Dios. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 7, 22, 23? Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya mensaje a otros. También usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Nosotros llevamos obra. Nosotros pasamos un proceso. Nosotros fuimos al campo misionero. Nosotros repartimos tratados, evangelizamos, ganamos inclusive almas. Plantamos iglesia. Gente se sanó, gente se libertó. Pero, ¿qué nos dice el versículo 23? Apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Hubo obras, hubo proceso, hubo esfuerzos, no hubo autorización divina. Por lo tanto, no hubo buen fruto. Por lo tanto, el objetivo no se cumplió. Si el Señor hubiese sido glorificado y se hubiesen restaurado las vidas, que no es otra cosa que llevar las vidas hacia Dios, no poner la mirada, no que esas vidas pongan la mirada en otra cosa que no sea en Dios. Si eso hubiese acontecido de esa manera, no creo que el Señor les hubiese dicho, no tengo nada que ver con ustedes, porque Dios estaba siendo glorificado y las vidas estaban siendo llevadas hacia Él. Entonces hay que evaluar si esas obras, si esos esfuerzos de estas personas estaban dirigidas con la motivación correcta y si estaban dirigidas bajo el comando del Espíritu Santo o si fueron hacedores de su propia voluntad, que es el problema. El problema empieza cuando comenzamos a caminar solos y empezamos a autorizarnos a nosotros mismos. Por eso cuando comenzamos a definir el término misionero, dijimos que era un enviado, pero un enviado de parte de otro.
porque es una persona que no actúa por su propia cuenta. No va movido por sus propias motivaciones ni por lo que le parece que es lo que se debe de hacer. Es una persona que tiene que ir en completa dependencia y obediencia del que lo envía, que es Dios. La autorización divina es lo que nos lleva a completar el objetivo. De lo contrario, el objetivo no se va a poder lograr. Esos son los objetivos. ¿Cuáles son los tipos de misiones? Hay dos tipos de misiones, que es la misión cultural y la misión transcultural. Vamos a revisar estos pasajes. Comenzamos con Gálatas 2 del 7 al 8, que dice de la siguiente manera. En la versión Dios habla hoy, nos dice, al contrario, reconociendo que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio, quien anuncia el evangelio, el apóstol Pablo está hablando en este caso, él tomó la iniciativa de anunciar el evangelio. Él vio la necesidad y quiso hacerlo por su cuenta. No, esta palabra nos declara que Dios fue por encargo de Dios. Ya había recibido esa encomienda. Ese era el llamado. ¿A quién? A los no judíos. Tenía un llamado con instrucciones específicas. ¿Y cuál era la instrucción específica en este caso? Anunciar el evangelio a cualquier persona, a toda multitud, al primero que se le apareciera en el camino. No, su llamado fue predicar el evangelio. El énfasis de su ministerio fue a los no judíos, a los gentiles. Así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a quienes, a los judíos. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Misión cultural es el llamado que se recibe para abrir el campo hacia tu propia cultura. Para definirlo de la manera más simple, cuando somos llamados a nuestra propia nación, a nuestra propia cultura, como fue el caso del Señor Jesucristo, que a lo suyo vino. Fue llamado a la casa de Israel. Aunque él hizo milagros que trascendieron esa tarea, pero su llamado fue a los suyos. Y ese es el caso de Pedro. Fue llamado, fue facultado para su propia cultura. Y eso es lo que se conoce como la misión cultural. Ahora, ¿qué nos dice? Que el mismo Dios que facultó a Pedro para ser apóstol a los judíos, facultó también a Pablo para ser apóstol a los gentiles. La misión transcultural es aquella encomienda que va dirigida a otras culturas. Va dirigida a otra gente que no es tu nación, que no es tu propia etnia, que no es tu propia cultura. Es un ministerio de mayor envergadura porque trasciende lo que ya nosotros conocemos, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, y eso pues incluye un proceso adicional que vamos a estar tocando más adelante. Pero eso es lo que significa misión cultural, es la encomienda hacia nuestra propia gente, nuestra propia casa, nuestra propia vecindad, nuestra propia nación, cultura. Y la misión transcultural es aquella que va a otras culturas. Por lo tanto, las misiones son un llamado específico. Dios prepara a aquel que va a enviar tanto a su cultura como a aquel que va a enviar hacia otros lugares.
Esto no tiene nada que ver con algo turístico que simplemente porque quiero ir a otra nación, lo voy a hacer. Es algo que no se debe hacer si Dios no hizo el llamado para eso, porque no todo el mundo es llamado para ser un misionero transcultural. Y no todo el mundo es llamado para ser misionero cultural. Hay gente que Dios preparó para precisamente trascender lo que ellos conocen y poder ir a otros idiomas, a otras personas. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos? Gloria a Dios. 11:13. Nos dice, pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado a los no judíos. Yo tengo en gran estima este servicio. Dios lo envió ¿a quiénes? A los no judíos. Dios lo envió. Primera de Corintios 9, 20, 22 nos dice, cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil, como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a alguno. Aquí nos está dando un principio muy importante que todo misionero y sobre todo misionero llamado a ser un misionero transcultural, es importante que se aplique este principio. Es un principio que tiene que ser muy respetado, pero ha sido a lo largo de la historia eh, todo lo contrario, ha sido violentado, porque está hablando de que cuando nosotros vamos hacia otras culturas, hacia otras costumbres, nosotros no vamos a tener la intención de moldear esa cultura hacia nuestra formación, sino que es todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ellos a fin de poder ser escuchados, a fin de poder ser recibidos, porque si no tenemos respeto hacia esa otra cultura, si no nos adaptamos, no podemos ser recibidos y por lo tanto no podemos ser escuchados. Eso es un proceso, es un principio que nos está hablando esta palabra. Y podemos hablar de muchos ejemplos que vamos a estar tocando en breve. Vamos a hablar acerca de las funciones del misionero. Como bien dijimos, la raíz griega, la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento para misionero es apóstolos, que significa un embajador, un comisionado de Cristo con autorización divina, un mensajero, un reformador. No sé si recuerda que la palabra Shelija es un término arameo que significa, además de esta definición de enviado, también significa carta reporte. Cuando se habla de Shelija, se está hablando de la función de ese enviado como reformador, porque eso es precisamente una de las funciones fundamentales de lo que es alguien con este llamado. Alguien enviado para llevar el mensaje tiene que ser un reformador. Vamos a estar hablando en breve, cuando entremos a las funciones como tal, acerca de lo que es una reforma y por qué es importante. Vamos a entrar en sí en lo que es el término como tal del apóstol, del apostolado, porque existen unas posturas acerca del ministerio apostólico y esta postura se inclina a, a la postura, valga la redundancia, de que el ministerio apostólico ya no está activo.
Y las posturas, por lo menos la que le puedo compartir que he escuchado de primera fuente, es que los apóstoles solamente fueron los 12. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían que cumplir con unos requisitos. El primer requisito era ser testigos oculares de Cristo, o sea, tienen que haberlo visto físicamente y haber caminado con él. Tienen que haber sido testigos oculares de los milagros de Cristo, no solamente haberlo visto físicamente, sino ser testigos de los milagros y las obras que él vino a hacer. Y tienen que haber sido testigos oculares de Cristo resucitado. Tienen que haberlo visto resucitado. Estamos hablando acerca de testigos. Y es importante para nosotros poder entender estas posturas. Es importante poder entender este término porque se está hablando del término testigo. O sea, para yo poder aceptar a alguien como apóstol, esa persona tiene que haber sido testigo. Pero, ¿qué es lo que la palabra me define como testigo y quién es el testigo? ¿Serán testigos los hombres? ¿Será que solamente esas personas que vieron de manera física, que presenciaron de manera física, son los que realmente pueden ejercer lo que es un apostolado? Vamos a ver quién es el testigo. ¿Será que ahora no podemos ser enviados a misiones específicas por el hecho de no ser testigos según esa postura? ¿Somos o no somos testigos? Para poder entender si somos o no somos testigos, si somos llamados o no a ser testigos, tenemos que entender cuál es la fuente del testimonio. ¿Quién es el testigo según la palabra de Dios? Testigo es alguien que da testimonio de hechos de los que tiene conocimiento por observación personal. O sea, está hablando de una fuente que es de donde sale la información. Esa persona tiene que haber presenciado, tiene que haber estado en los donde ocurrieron los hechos, tiene que haber presenciado lo que sucedió para entonces poder ser llamado testigo. Para nosotros poder entender quién es y quién no es testigo, tenemos que entender de qué testimonio es que se está hablando. ¿Cuál es el testimonio que da un enviado? Y si ese testimonio sigue vigente o si ya la boca de los testigos fue cerrada. Vamos a ver lo que nos habla la palabra en Juan 15, 26, 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Está hablando de que el Señor envía al Espíritu Santo, pero le da el nombre de Espíritu de verdad. Era necesario que ellos esperaran la promesa para poder ser testigos de Cristo. No bastaba solamente con el testimonio de lo que ellos vieron físicamente. Tenían que esperar al testigo, al Espíritu de verdad, que era el que iba a poner el testimonio en ellos para poder llevar el mensaje, para poder ser enviados. Dice la palabra en Juan 16, 7, 15, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga,
Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el que da testimonio? El testigo es el Espíritu Santo. Él es la fuente del testimonio. Por lo tanto, no bastaba con lo que ellos habían presenciado. No bastaba con lo que ellos habían presenciado, porque tenemos que recordar que aún habiendo caminado con Cristo y haberlo visto haciendo milagros y aún habiéndolo visto resucitado, continuaba habiendo una duda en ellos. No estaban preparados para el testimonio. Solamente a través del Espíritu Santo era que iba a venir el Espíritu de verdad. Era el que les iba a investir de poder y de denuedo para poder ser martus, que es la palabra para testigo, para poder testificar, para poder ser emisario. Tenía que venir la fuente del testimonio. No bastaba solamente con lo que ellos presenciaron. Por lo tanto, si no basta con el testimonio físico de ellos, que no creían lo que estaban viendo, pues entonces significa que no se trata de lo que ellos hayan visto físicamente, sino que se trata de aquel que los está dirigiendo, que es el Espíritu Santo, es el testigo. La pregunta que tenemos que hacernos es si ese testigo fiel, ese Espíritu Santo, todavía sigue ejerciendo su ministerio hoy en día. Si él sigue ejerciendo, que sabemos que sí, pues entonces en este tiempo pueden haber testigos, porque aunque no hayamos visto físicamente al Señor, no hayamos presenciado sus milagros, pero tenemos el testimonio de aquel que necesitamos para poder ser emisario, que es la fuente. Tenemos la fuente. Romanos 3:1 al 18 nos dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Según esta palabra, el hombre no tiene las cualidades para poder ser un testigo. Si así fuera, el Señor no le habría dicho a los discípulos que tenían que esperar en Jerusalén la promesa para poder entonces hacer el trabajo de predicar el evangelio.
tenían que esperar esa promesa porque ese espíritu de verdad era necesario que fueran investidos con el espíritu de verdad para que su testimonio sea veraz y sea inspirado por la fuente. Porque según esta palabra, el hombre no tiene la capacidad para poder ser testigo veraz. La palabra nos dice en 1 de Juan 5, 7, 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Quién es el testigo en la tierra? El Espíritu, la sangre y el agua, y estos tres concuerdan. El testigo que está en la tierra testificando es el Espíritu Santo. Él es el que da testimonio. Él es el Espíritu de verdad que dirige al hombre a dar un testimonio veraz y fidedigno. Él es el testigo fiel. Él es el que la Biblia reconoce como testigo. ¿Qué nos dice la palabra en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder ser testigos, tenían que recibir poder para poder dar testimonio. Y ese poder viene del Espíritu Santo. No era un poder de ellos por lo que ellos vivieron, por lo que ellos vieron, por lo que ellos documentaron. Eso no es suficiente para poder dar testimonio. Era necesario que ese poder se lo diera el Espíritu Santo. Juan 1, 6 al 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este pasaje es muy importante porque se nos está hablando de un hombre que fue llamado, fue seleccionado para ser testigo. Y es importante notar que Juan no cumplió con esos requisitos de ver completo el ministerio de Cristo en la tierra. Juan no presenció esas cosas. Juan no presenció a Cristo haciendo milagros. Juan no presenció a Cristo resucitado. Él no vio esas cosas. Él no fue un testigo ocular. Sin embargo, la palabra nos dice que él fue señalado para ser testigo de Cristo, para dar testimonio de la luz. Entonces, el testimonio no sale de los méritos ni de las experiencias de un hombre, porque el hombre no tiene la capacidad en sí mismo de ser testigo. El hombre tiene la capacidad de ser testigo cuando es llamado y dirigido por el testigo, que es el Espíritu Santo. Gálatas 1, 8 al 9 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Repito, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Más si aún, me llama poderosamente la atención cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí: más si aún nosotros, o sea, ellos
no se están excluyendo. Ellos están reconociendo que puede haber error en ellos si no están dirigidos y llamados e inspirados por el Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos, dirigidos por el Espíritu de verdad, que es el que puede dar testimonio, el Espíritu de verdad, es el que puede dar el testimonio fiel, veraz y fidedigno. Si no estamos bajo la dirección del Espíritu de verdad, aún nosotros mismos no estamos exentos de caer en el error. Las experiencias personales no transforman al hombre. Las experiencias personales no cambian la mentalidad del hombre. Esa transformación solamente la puede hacer el poder del Espíritu Santo obrando en el hombre. Si el hombre pudiera ser testigo en sus propias vivencias, en sus propias experiencias, repito, no hubiese sido necesario que ellos esperaran la promesa en Jerusalén para poder ir a hacer el trabajo. Por lo tanto, no podemos encajonar un ministerio en unos requisitos que son insuficientes para poder ejercerlo. Dice la palabra en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Volvemos a la situación. Ellos reconocían que aun siendo apóstoles de Jesucristo, no estaban exentos. Necesitamos la llenura y la dirección constante, la dependencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. No estamos exentos de caer en el error, no estamos exentos de caer en la mentira. Si eso fuera necesario y fuera suficiente nuestras experiencias, no habría tantas personas cayendo en el error cuando muchas de esas personas vieron la gloria de Dios en sus vidas. No fue suficiente su propio testimonio. Tiene que permanecer en control el Espíritu de verdad, que es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 16:15-17? Continuamos con las funciones del misionero. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio es que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ese es el mensaje. Más allá de cuánto Cristo sanó, de cuánto levantó, de cuánto resucitó, el testimonio es, el mensaje es, Cristo es el Hijo del Dios viviente. No podemos dar testimonio de que Cristo es el Hijo del Dios viviente si el Espíritu de verdad no está en nosotros. Ese es el testimonio. Por eso es muy importante que recordemos y tengamos en cuenta los conceptos de misión, tarea y misión, objetivo, porque aún Cristo vino a hacer unas tareas, pero no se quedó en las tareas. Esas tareas fueron para cumplir un objetivo. Y es que los discípulos y toda la gente
pudieran recibir esta revelación. Este es el objetivo de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra y lo que vino a hacer muriendo en la cruz del Calvario. Que nosotros pudiéramos conocer que Él es el Hijo del Dios viviente. Ese es el testimonio. Ese es el objetivo. Ese es el mensaje. Nos dice Gálatas 1, 11, 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. No es el hombre el que está testificando. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Ni él lo recibió, o sea, ni él presenció las cosas, ni tampoco alguien se las enseñó, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación. Cuando leímos Mateo 16, 15 al 17, tenemos que preguntarnos de dónde sale ese testimonio. ¿Quién es el que revela ese testimonio? El Padre. El Padre es quien le hace saber al apóstol Pedro el mensaje, esa revelación, que es la roca sobre la cual está cimentada la iglesia, sobre ese testimonio de que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el testimonio. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que podamos recorrer, es con el fin de que Dios sea glorificado, de que Cristo sea glorificado, reconocido como el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación. Ese es el mensaje. Dice la palabra en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Si nosotros vamos a aceptar la postura de aquellos tres requisitos, tendríamos entonces que descalificar aún a los 12. Porque esta palabra nos está diciendo que a Dios nadie le vio jamás. Aunque ellos hayan andado con Cristo y lo hayan visto resucitado y hayan visto a Cristo en acción, ellos no vieron a Dios, excepto manifestado visiblemente por la persona de Jesús. Pero esta palabra nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nos lo sigue dando a conocer a través de su Espíritu, el Espíritu de verdad. Juan 12, 49, 50 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, y es el Señor quien está hablando aquí. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Serán los 12 testigos. ¿Será que para ser testigo hay que completar aquellos requisitos? Cuando Cristo mismo está diciendo que Él recibió del Padre las cosas que tenía que decir y las cosas que tenía que hablar. Dice el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué dice Job 4, 17 al 19? Nadie es mejor que su creador. Ante él no hay inocentes. Dios
ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos le fallan. Mucho menos va a confiar en nosotros los humanos. Estamos hechos de barro y somos frágiles como polilla. ¿Podrá el hombre ser testigo? El hombre no puede ser testigo. Por lo tanto, podría decir que es hasta un poco irresponsable calificar un ministerio basado en unos requisitos que se enfocan en la experiencia humana. Si podemos expresarlo así. El hombre no es confiable para Dios. La envergadura de un testigo es tal que el testigo es la pieza más clave en un juicio. Lo que define el curso de un juicio, lo que define si alguien es culpable o no lo es el testimonio de una persona. Un falso testimonio puede hacer que un inocente sea condenado. Un falso testimonio puede destruir la vida y el destino de una persona. Un testimonio mal percibido, porque hay dos tipos de testigos. Está el testigo de hecho, que es el testigo que estuvo ahí, que ha recibido de primera fuente, porque presenció, porque vio. Y tiene el conocimiento no porque le dijeron, sino porque él estuvo, porque él escuchó, porque él vio, porque sus sentidos recibieron de manera directa, en vivo y a todo color los hechos. Y está el testigo testimonial, que es aquel que estuvo, vio, escuchó, pero habla lo que él percibió, no necesariamente lo que pasó. Por ejemplo, yo pude haber visto, puedo estar presenciando un asalto y puedo ver al criminal asaltando, llevándose el dinero, yéndose del lugar. Como yo estuve ahí, yo puedo ser considerada como testigo. Pero si alguien me pregunta de qué manera estuvo vestido, cuáles fueron los gestos que hizo el que entró a robar, tenía o no tenía espejuelo, puede ser que yo dé algo diferente a la verdad, porque voy a hablar de no necesariamente de cómo estaba vestido, sino cómo yo recuerdo que estaba vestido, cómo yo percibí la actitud de la persona. Y ese es el testimonial, el que percibió. Estuvo, pero habla de lo que percibió, no de lo que necesariamente pasó, porque no todo el mundo percibe de la misma manera. Aunque todos hayan estado en el mismo escenario, escuchando lo mismo, viendo lo mismo, no todos perciben igual. No todos interpretan la información externa igual. No todos recuerdan igual. Por lo tanto, el testimonio de un hombre simplemente porque estuvo, porque vio, no es suficiente para algo tan pesado y tan grande como es llevarle salvación a otros. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el testimonio no viene por experiencias personales, ni viene por ser testigo ocular de algo. El testimonio viene por revelación del Espíritu Santo. La revelación es lo que capacita a alguien para ser testigo
del evangelio, ser testigo de Cristo. Es la dirección y la revelación del Espíritu Santo, no su experiencia. Ellos, los 12, fueron elegidos para tener esa experiencia de ver a Cristo, de caminar con Él. A ellos les fue encomendada una misión específica que es diferente a lo de los apóstoles de ahora, pero no son los únicos testigos, ni tampoco ese requisito es un requisito viable por la palabra para descalificar o aceptar un ministerio apostólico. La naturaleza humana está descalificada. El libro de Job nos lo dice, nos lo evidencia, que la naturaleza humana está descalificada para ser testigo. Solamente el Espíritu Santo es el testigo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder detrás de las misiones. El Espíritu Santo es el poder detrás de las misiones. Nadie podía ser enviado hasta que no viniera la promesa. Los ministerios, incluyendo el apostolado, no son por méritos, no son títulos, no son posiciones. El ministerio es una selección del Padre. Son funciones y solo pueden ser ejercidos bajo revelación y dirección del Espíritu Santo. Seguimos con las funciones del misionero. Dice Gálatas 2:9, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me ha dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos anunciaran a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. Aquí nos está hablando de otras personas que tuvieron parte en el ministerio apostólico. Y para nosotros poder entender, internalizar y aceptar esto, tenemos que entender lo que leímos previamente, que un ministerio no se basa en un nombre, no se basa en una posición. Los ministerios son funciones. Cuando Dios te da una función, Dios te está llamando para ese ministerio específico. Dios no, cuando Dios da un ministerio, Dios no te está dando un título. Dios no te está dando una posición. Dios no te está dando un renombre para que seas conocido como el ministro, como el apóstol. Cuando Dios te da un ministerio, cuando Dios te llama para un ministerio, Dios lo que te está entregando es una responsabilidad, una función. Y el que funciona, funciona. El que no funciona, no funciona. La iglesia de Cristo no se basa en posiciones, se basa en un organismo, un cuerpo que funciona. Ojos que ven, boca que habla, manos que tocan, pies que corren. Es un cuerpo funcional. Los ministerios son funciones. Y habían personas que estaban ejerciendo las funciones apostólicas. Tenemos el ejemplo aquí de Bernabé, que estaba ejerciendo la misma función de Pablo. Era compañero de ministerio de Pablo y estaba dando testimonio como él. El Espíritu Santo lo llamó, el Espíritu Santo lo apartó para esta función. Romanos 16:7 nos habla: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Existen dos tipos de postura para
tratar, ¿verdad?, de debatir el hecho de que Andrónico y Junías fueran apóstoles. Hay una postura que dice que no dice el original, la raíz griega, no dice entre los apóstoles, sino que dice por, que eran estimados por los apóstoles porque está usando un dativo. Está usando el dativo, la palabra tois, la palabra griega tois, que es un dativo que significa, según esta postura, por. Y para que diga entre los apóstoles debería de decir no tois, sino ton, que es un genitivo, porque el genitivo es inclusivo. El dativo es algo indirecto, pero el genitivo es que es contado entre un grupo, que es incluido. Entonces, como está usando un dativo y no un genitivo, pues entonces la expresión no es inclusiva, por lo tanto está diciendo que eran estimados por los apóstoles, pero no necesariamente que eran contados entre ellos. Esa es una de las posturas. La otra postura nos dice que se utiliza el término apóstol, y aquí el apóstol Pablo está utilizando el término apóstol en un sentido más amplio para referirse a los misioneros, a los enviados de ese tiempo en general. O sea, ya la palabra apóstol no se utiliza para un grupo exclusivo, sino que ya la palabra apóstol se convierte en un término genérico para todos los misioneros de ese lugar. Recuerden que la palabra que se utiliza para el grupo de los 12 es tuódeca, o los 12. Ya la palabra apóstol como tal se convierte en un término genérico para referirse a los enviados, a los que eran enviados con misiones específicas, como el caso de Bernabé y como el caso de Andrónico y Junías, y también tenemos otros como el caso de Apolo, del que vamos a hablar ya mismo. Cuando nosotros vamos a analizar esa expresión de que eran estimados entre los apóstoles o por los apóstoles, como dice esa postura, la frase griega traducida lo que nos dice es quienes están siendo prominentes en los emisarios. No podemos excluir a Andrónico y a Junías como la primera postura, porque ese término tois dativo no necesariamente significa por. Porque cuando nosotros vamos a 1 Corintios 15:5, que habla de la secuencia de las personas a las que el Señor Jesús se le apareció, está hablando que primero se le apareció a Pedro o a Cefas, que es el nombre que se le da, después a los 12, a los duodeca. Y ahí también cuando se está refiriendo a los 12 se está también utilizando el dativo tois. O sea que está excluyendo a Cefas, pero nosotros sabemos que Pedro o Cefas era parte de los 12, no estaba excluido. Y tampoco nos está traduciendo la palabra tois como por, sino que tiene otro significado. Así que este dativo no está en este caso excluyendo a Pedro y no necesariamente le está dando la definición en español de por. Cuando está hablando de Andrónico y Junías, Romanos 16:7 dice quienes están siendo prominentes. Esa palabra estimados, la frase griega la traduce como prominente, no estimados, sino prominente. Y el término prominente tiene que ver con ilustre, tiene que ver con sobresaliente.
cuando estamos hablando de prominencia, cuando estamos hablando de sobresalir, cuando estamos hablando de función, no estamos hablando de una persona que sobresale simplemente porque tiene el nombre que tiene. Está haciendo una clara referencia a sus funciones, al trabajo que ellos desempeñaban. Está hablando de desempeño. Por lo tanto, esta frase me está hablando a mí de personas que estaban ejerciendo funciones apostólicas, no simplemente alguien que era amado por un grupo de los 12 apóstoles. No se está refiriendo a personas amadas por el grupo de apóstoles, sino que se está refiriendo a personas con un desempeño sobresaliente, quienes están siendo prominentes en los emisarios. La frase en griego no me está traduciendo el tois como por ni como entre, sino que me lo está traduciendo como en. O sea, lo está metiendo quienes están siendo prominentes en los emisarios. Fíjense que la palabra apóstol lo está traduciendo como emisarios. No se está refiriendo a un grupo exclusivo, no se está refiriendo a los duodeca o a los 12, sino que se está refiriendo a todo aquel que ha sido separado, capacitado y enviado para una misión específica, para una función. Por lo tanto, había más personas que eran partícipes de las funciones apostólicas. Había más personas que eran compañeros de ministerio con los apóstoles. Ellos no estaban solos en sus funciones. Ellos sí tenían una función, ellos tenían un lugar como líderes de la iglesia por ser los primeros. Y la Biblia siempre hace una distinción de ellos, porque la misión específica que se les entregó a los apóstoles no es la misma del apostolado de hoy, y eso lo vamos a ver. Por eso siempre van a tener una distinción. Pero en el caso de la palabra apóstolos en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, ya deja de ser un término exclusivo para los duodeca, deja de ser un término exclusivo. Por eso la palabra nos habla de los 12. Cuando se habla de los 12, se está hablando de los 12. Cuando se habla de apóstoles, se está hablando un término genérico para referirse a los emisarios. La otra palabra que se utiliza para distinguir a los 12 apóstoles la utiliza el libro de Apocalipsis cuando los llama apóstoles del Cordero. Pero la palabra apóstolos solamente se convierte en un término genérico. Ya no se refiere a un grupo exclusivo. La palabra nos habla en 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Nos dice Hechos 18:24-28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron en Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gracia vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Volvemos otra vez. Ese es el mensaje. Ese es el testimonio. Y esta persona tenía la función, era copartícipe de ser testigo, aunque no lo vio, aunque no anduvo con él,
pero era copartícipe de las funciones, ser testigo de Cristo. Dice la palabra que él tenía algo que lo distinguía, y es que él refutaba con vehemencia. De Apolo es que viene el término apologética. Apolo refutaba. ¿Qué era lo que hacía Apolo en esta función de refutar? No era que él peleaba, no era que él debatía, no era que él iba de pico a pico con las personas para hacerse más notorio que los demás, sino ¿para qué? Para traer una corrección. Ese refutar lo que trae es una corrección. Esa función, ¿por qué era importante esa función? Porque había gente que se apartaban de la verdad, se apartaban del camino. Por eso es que Pablo tuvo que decir, si aún nosotros, algún ángel del cielo, les predica un evangelio diferente al que le hemos dicho ya, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué? Porque había un desliz del camino, de la verdad, del verdadero testimonio. Y tenía que haber gente que con denuedo refutaran y trajeran la corrección. Y eso, amados hermanos, es lo que se llama reforma. Reforma apostólica. Y la reforma apostólica es la razón y la contestación de por qué el ministerio apostólico tiene que seguir funcionando. Aquí nosotros vamos a ver en qué consiste esa función. Pues entonces, si ya nosotros hemos aprendido que había más personas ejerciendo funciones apostólicas, ¿qué tienen de distinto entonces o qué hace especial a los 12? Porque los 12 apóstoles tenían una misión específica que solamente les fue encomendada a ellos, a más ningún apóstol. Los otros apóstoles tenían otra función que es la misma que tienen los apóstoles de hoy. Los 12, que la palabra en Apocalipsis le llama los apóstoles del Cordero, o los 12, como se refieren hechos, los duodecas, son los que se les entregó la misión de establecer la doctrina de la iglesia. Si nosotros verificamos en Gálatas 1:8-11 nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea anatema. Nosotros hemos recibido la doctrina bíblica de los 12 apóstoles. A ellos le fue encomendada esa misión. Dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ellos fueron los primeros emisarios de los cuales hemos recibido el mensaje, el testimonio. Dice la palabra en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los apóstoles fueron los que comenzaron, los que establecieron, porque recibieron de parte de Cristo la enseñanza. La palabra nos dice que el Señor una vez resucitó, anduvo 40 días. Y esos 40 días Él estuvo hablándoles a ellos acerca del reino de Dios. Hubo una preparación, hubo una encomienda que se les entregó a ellos. Y era establecer cuál iba a ser la doctrina de la iglesia. Por eso ellos son puestos como columnas de la iglesia, porque de ellos es que íbamos a recibir el mensaje. Era necesario, y es lo que lo distingue. Dice Hechos 2:42,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Apocalipsis 21, 10, 14 nos dice algo muy revelador. Y nos dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjese que nos muestra aquí esta edificación y los apóstoles vienen representando los cimientos. Esa es la encomienda, la misión específica que le fue encomendado a este grupo de personas. Ahora, los apóstoles de hoy tienen otra encomienda y es la reforma apostólica, que fue lo que hizo Apolo. Dice primera de Juan 4:1-6, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu del anticristo, que ya está, dice esta palabra, es un espíritu de error. Recuerden que el testimonio es que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Este otro espíritu viene a traer un mensaje contrario. Por lo tanto, ese espíritu que opera, que está operando y que opera en la iglesia, a través del tiempo, a través de la historia, la iglesia se ha descarriado de la verdad pura, orgánica. Por lo tanto, Dios tiene que levantar emisarios, tiene que levantar testigos que vuelvan a recordar, no a establecer doctrinas nuevas, porque ya lo que era los cimientos ya fueron establecidos por los 12. Esa misión se les entregó a ellos, sino que es entregado al apóstol de hoy, al testigo de hoy, al emisario de hoy, traer lo que es la corrección para que la iglesia se mantenga en la pureza de lo que es la sana doctrina, la doctrina bíblica. Y eso es lo que se llama reforma, corrección, volver al estado original. Esa es la función del apostolado de hoy. Gálatas 1:6-7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si no hubiese una reforma apostólica, la iglesia, ya la doctrina bíblica se hubiera perdido a través del tiempo. Porque la Biblia nos está diciendo que hay un espíritu de anticristo y ese es su trabajo, impartir el error. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. El libro de Apocalipsis nos está hablando de que se ha puesto a prueba, cuando le está hablando a la iglesia, has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y has hallado que no lo son. Si hay apóstoles falsos, es porque hay apóstoles verdaderos.
Si solamente hubieran apóstoles falsos y no hubiese verdaderos, no hay necesidad de ponerlos a prueba. Simplemente se descartan porque no hay. Cuando hay algo verdadero y algo falso, usted lo pone a prueba para ver si es o no es. Por lo tanto, según Efesios 4:11, el Señor mismo instituye 5 ministerios, los cuales hasta que la iglesia parta de la tierra van a seguir funcionando. Son funciones que son necesarias para la edificación del cuerpo y para mantener el testimonio. Ese testimonio que nos toca a nosotros llevar. Vamos a finalizar con las fases de las misiones, el cual es algo sumamente sencillo, pero muy importante, porque estos son pasos adicionales en la preparación de un misionero transcultural. Por ejemplo, está la fase turística. La fase turística es una fase de exploración. ¿Qué significa eso? Cuando llego nuevo a un lugar, estoy en esa exploración, estoy viendo los lugares bonitos, lo diferente del acento, de la cultura, de las tradiciones, de la comida. Y puede ser una fase atractiva. Es una fase que por lo regular la gran mayoría no sale de ella a menos que no sea un misionero enviado por un tiempo indefinido. Si es enviado por un tiempo definido, no va a conocer las otras fases, solamente se va a quedar en esa fase de exploración. La fase de aculturación es cuando ya ha habido un tiempo más prolongado y pasamos de la exploración al choque cultural. Cuando ya se entra en una comparación, por ejemplo, aquí hacen las cosas diferentes a de donde yo vengo. Aquí las costumbres son diferentes y empezamos a notar no las cosas que antes nos atraían, sino aquellas cosas que comienzan a causarnos ciertos disgustos, incomodidades y entrar en constantes comparaciones. Por eso es el choque cultural, porque entro en una constante comparación de lo que es la cultura de lo que yo conozco a la nueva cultura donde estoy entrando. Luego, por último, la fase de inculturación, donde ya se ha entrado en una fase de adaptación. Ya el choque cultural deja de tener fuerza porque ya he tomado la forma de esa nueva cultura, ya me he adaptado a las nuevas costumbres, ya me he adaptado a una nueva forma de vivir, la cual es muy necesaria. Y es precisamente de lo que hablaba Pablo cuando decía que me hago como de la ley para los que son de la ley. ¿Por qué? Porque tiene que haber una adaptación para que pueda haber una recepción, para que pueda esa nueva cultura ser receptiva a ese testimonio, pueda ser receptiva a lo que le vas a decir. Tiene que haber una adaptación donde usted y yo nos hagamos parte de ello. No significa adaptación, no significa aceptación de religiones paganas o cosas que no tengan que ver con la palabra, sino más bien de un asunto cultural. Es necesario respetar esa nueva cultura, muy por lo contrario de tratar de imponer las mías. No podemos confundir lo que es la sana doctrina con lo que es una imposición de la cultura. Porque de hacer estas cosas, lamentablemente no vamos a cumplir con el objetivo. Así que esto es parte de lo que es la misión tarea de un misionero transcultural. Hermanos, hemos llegado al final de esta asignatura de lo que es la misión. Es un ministerio que no está aparte o excluido de los 5 ministerios que el Señor habló en Efesios 4:11, sino que es parte. Tal vez lo conocemos con un nombre distinto, pero se trata de un enviado para una misión específica y para cumplir un objetivo específico
que como dice la palabra, es dar un fruto que permanezca. Dios nos ha dado diferentes diseños, diferentes misiones, encomiendas específicas para poder cumplir con el diseño de la gran comisión. Y es necesario poder entrar en ese diseño para acabar la carrera y poder conseguir ese galardón que es por lo que estamos peleando. Y sobre todo recordando que todo lo que hagamos es para glorificar el nombre del Señor y para la restauración de las almas. Sé que esto ha sido de gran edificación para tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un placer para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Shalom.